pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro Café Científico UFRO, aquí en este hermoso estudio de Núcleo TV, del Núcleo de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y hoy día les tengo una sorpresa, porque a principios de la temporada éramos 2 mujeres, ¿cierto? Aquí en Las Mujeres nos tomamos este programa. Alex sigue tras bambalinas apoyándonos, sí. Y ahora vuelvo a tener una compañera, así que le doy la más cordial de las bienvenidas a Daniela Gómez. Ella es psicóloga y es académica del Departamento de Psicología y nos va a estar acompañando aquí en esta nueva temporada del Café Científico. Así que Daniela, muy bienvenida. Muchas gracias, Antonieta, y gracias por invitarme a este espacio. En realidad, para mí ha sido una sorpresa que me hayan considerado para esto, pero la verdad es que tengo muchísimas expectativas de que sea entretenido, que lo pasemos bien, que aprendamos harto también y que podamos mostrar la ciencia que nuestra universidad hace hacia nuestra región principalmente. Así es que muy contenta con esta invitación. Sí, es un desafío, o sea, esto igual uno va aprendiendo en el camino, y una de las cosas que nos gusta mucho es que nosotros podemos mostrar nuestra universidad, ¿cierto? Trabajamos aquí, orgullosas de trabajar acá en la Universidad de la Frontera y orgullosas también de que toda la gente que nos acompaña ahí tras la pantalla vea en lo que estamos trabajando, en lo que trabajan nuestros colegas, vean también todas las personas que quieran entrar a la universidad, que no saben, que están indecisos así, pero me gusta este tema, no me gusta este tema, conozcan también acerca de las diferentes áreas que se trabajan, los diferentes profesionales y también esta transversalidad, porque a veces uno estudia una cosa y termina trabajando en otro, ¿no, Daniela? Sí, efectivamente uno puede estudiar algo y luego especializarte en un tema súper distinto de lo que inicialmente te gustaba. Así es que la verdad es que esta es una vitrina súper buena para mostrar ciencia de calidad que se hace acá en la universidad, ¿no es cierto? Y que responde a las distintas necesidades que existen en nuestro país. Así que yo creo que la invitación es a que nos puedan ver, a que puedan interesarse por los distintos temas que vamos a explorar en esta temporada. Y hoy día, ¿de qué vamos a hablar, Antonieta? Vamos a hablar del agua. Tenemos un invitado con muchos proyectos, todos relacionados al agua. Pero antes de eso, vamos a recordarle a todas las personas que estamos transmitiendo a través de las pantallas de UFRO Medios, que el canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur y la señal online de UFRO Medios. Así que los invitamos a acompañarnos. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Ambos son cafecientifico.comentario, o si les interesaría algún tema, nos pueden escribir un DM. Bienvenidos ahí, todas las recomendaciones que tenga nuestro público también. Y sí, vamos a hablar del agua. Vamos a entrevistar hoy a Marcelo Somos, académico acá en la universidad. Le vamos a hacer una serie de preguntas en relación a sus proyectos. Últimamente ha cobrado portadas al interior de la universidad debido a la adjudicación que ha hecho de proyectos bastante interesantes. Así que vamos a aprovechar esta instancia para preguntarle un poco más en profundidad respecto a eso, respecto también al agua, a la importancia de este recurso que últimamente en todos los medios de comunicación se ha invitado a cuidar este recurso natural. Así que yo creo que para invitar también a quienes nos están acompañando hoy en día, les vamos a dejar un pequeño video para que podamos también introducir este tema de conversación que vamos a tener hoy con el doctor Marcelo Somos. El agua es el recurso más crítico para las personas y países porque es la base para sustentar la población, la producción y el funcionamiento de los ecosistemas, así como también los diferentes servicios ambientales que ellos prestan. Una reserva estratégica de este vital elemento son los glaciales, que no solo aportan agua a las cuencas hídricas en verano, sino que son la única fuente de recarga de ríos, lagos y napas subterráneas en las zonas áridas y en periodos de sequía.
Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad. Del 3% del total de agua dulce que posee la Tierra, el 64% está congelada en los polos y los glaciares. En Chile hay más de 2.000 glaciares con una superficie aproximada de 20.200 km² de hielo. Los glaciares se extienden a lo largo de casi toda la cordillera andina, constituyendo una importante reserva estratégica de agua en estado sólido para nuestro país. Pero a pesar de tener estas grandes reservas de agua, es muy importante gestionarlos de forma eficiente, ya que recientes estudios indican escenarios futuros adversos producto de su mala gestión. Sin embargo, aún estamos a tiempo de evitar la crisis hídrica, comprendiendo sus ciclos, su uso y disponibilidad geográfica. De todo esto estaremos conversando con nuestro invitado el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Marcelo Somos Valenzuela, doctor en Recursos del Agua de la Universidad de Texas y académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra universidad. Marcelo es especialista en recursos hídricos y su trabajo explora los impactos del cambio climático en la hidrología. Ha participado en proyectos de adaptación al cambio climático en los Himalayas de Nepal, la Cordillera Blanca en Perú y en el noreste de los Estados Unidos. Además, es explorador de la National Geographic 2022, liderando el proyecto Changing Landscapes from Glaciers to Lakes. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Bienvenido, Marcelo, a un nuevo capítulo del Café Científico. Como decía Daniela, estudias glaciales, estudias acerca del agua, pero para las personas que nos acompañan y que no saben lo que es un glaciar, ¿nos puedes explicar qué son y por qué es importante estudiarlo? Bueno, en términos bien simples, podemos decir que un glaciar es como un río de hielo. Es una superficie, uno cuando va a un glaciar, aquí en la región hay varios glaciares. Cuando uno va a un glaciar, en el fondo lo que ve es una masa que está quieta ahí, y uno camina sobre el glaciar, le saca fotos, pero en realidad lo que un glaciar es un cuerpo de hielo que se mueve, y se mueve por gravedad. Entonces, la importancia de estos cuerpos de hielo tiene varias importancias, pero una de ellas es que es un reservorio natural de agua que tenemos en la cordillera. En general, en Chile los glaciares van a estar en altura por una cosa de temperatura. Y lo otro es que desde el punto de vista de estudio de cambio climático, el glaciar es un testigo muy presente y muy obvio para explicar el cambio climático y para ver los impactos del cambio climático, porque uno puede ver, por ejemplo, imágenes de hace 50 años donde habían enormes glaciares y esos glaciares han ido desapareciendo y es muy fácil de percibir visualmente lo que está sucediendo. Entonces tiene varias importancias el glaciar, una de ellas desde el punto de vista como un indicador climático, hay otras importancias culturales también que yo no voy a entrar ahí por mi tema, digamos, pero también tiene esta importancia de los recursos hídricos, al menos en particular en Chile. Ok, Marcelo, bueno, tal como tú nos dices, has participado de proyectos de hidrología, desastres naturales en entornos de montaña, en Chile, fuera también. Y a propósito del cambio climático que ya nos comentas, cuéntanos cómo crees tú que eso ha afectado principalmente a glaciares y en la línea de investigación que tú desarrollas. Bueno, en la línea de investigación que tenemos varias miradas del ambiente glaciar. Hace no mucho participamos también de la conversación relacionada a la ley de glaciares en Chile. Un poco para tratar de educar de qué estamos hablando cuando hablamos de un glaciar, que no solamente hablamos de este trozo de hielo que está en la cordillera, sino que estamos hablando de un ambiente que genera este espacio y que hace propicio que pueda existir este hielo en ese lugar.
Y hay diferentes miradas o diferentes intereses. En el caso particular mío, yo partí haciendo investigación en glaciares y me gustaría extender un poco la definición a criósfera, porque no solo glaciares como el hielo sólido, pero la criósfera también estamos hablando de otros componentes y en particular uno de mucha importancia para nuestra región y para el sur de Chile, que es la nieve. Entonces, extender un poco esa definición hacia criósfera. Y bueno, y hay varios componentes o varias cosas o varias miradas que uno puede tener. La obvia o lo que uno siempre tiende a pensar es en el agua, ¿no? Cuánta agua disponible hay en este lugar y eso también tiene relación en cómo entendemos este sistema. El sistema de criósfera es un sistema que básicamente nos entrega agua a nosotros en la época cuando llueve. Así lo podemos definir de forma muy sencilla. Entonces, estudiar este sistema es importante, por ejemplo, si queremos, no sé, tenemos un proyecto en el centro de Chile donde están los agricultores y ellos quieren saber, por ejemplo, cuánta agua pueden tener en el verano. Y para eso es necesario poder cuantificar, bueno, cuánta agua se almacena en la cordillera para poder saber y tener una estimación gruesa, pero al menos una estimación de cuánta agua es disponible en la temporada que viene. O también podemos tener una mirada a largo plazo y poder decir, bueno, la tendencia de esta acumulación de nieve, la línea de nieve, que son términos que se van utilizando, va aumentando, por lo tanto tenemos una menor acumulación y probablemente vamos a tener una menor disponibilidad en el futuro. Y con todas las consecuencias que eso conlleva, porque al tener una noción de cómo va disminuyendo el recurso en el futuro, también uno puede planificar un poco mejor, ¿no? Ya con un poco más de información. Hay otra mirada también que tiene relación con los desastres naturales, que también hay varios de los proyectos en los que participo. Y de hecho yo partí trabajando en este tema desde el punto de vista del desastre natural. Esto fue en el doctorado cuando estaba en el 2011 en la Universidad de Texas. Mi profesor guía se gana un proyecto de investigación que estaba relacionado con el estudio de vaciamientos abruptos de lagunas glaciares. Y estas lagunas glaciares son lagunas que se forman al final del glaciar. Muchas veces el glaciar se empieza a derretir y el agua que se produce fluye libremente, pero hay otros casos bastante frecuentes donde el agua se represa por alguna condición que exista a los pies del glaciar. Y ese represamiento generalmente es un represamiento inestable y eso hace que esa agua se acumula, llega a un punto en que hay tanta agua acumulada y la presión rompe ese represamiento y bueno, se inundan lugares y son inundaciones súper potentes. De hecho hay un caso en Perú en el año 41 donde murieron, no sé, 1.800 personas. Esa es la magnitud a la cual puede llegar. Entonces, lo que estábamos estudiando, y por esa razón en Perú tienen mucha experiencia, porque llevan muchos años en glaciares que son tropicales, y cuando uno habla de cambio climático tiene que empezar a mirar desde el trópico hacia las latitudes mayores. Entonces, lo que ha pasado en Perú va a empezar a pasar en Chile, y lo que está pasando en el centro de Chile va a pasar en el centro sur, y así, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que se hizo, el objetivo de ese proyecto era tomar la experiencia de Perú y llevarla a Nepal y más o menos mostrarle a ellos la tecnología que existía en Perú desde el punto de vista de manejo de este tipo de desastres. Entonces ahí fue como me interioricé o empecé a trabajar en sistemas de montaña, en glaciares, pero netamente desde el punto de vista del desastre natural. Y ya luego con el tiempo empecé a migrar y todos los esfuerzos y los diferentes proyectos también empezaron a migrar a la disponibilidad de recursos hídricos, que si uno habla de cambio climático en montaña tiene dos escalas. Una escala inmediata, que es, bueno, tenemos un desastre, el desastre se produce un daño local, pero también tenemos impactos a largo plazo y la disponibilidad de agua tiene relación con esos impactos a largo plazo. Porque si perdemos, por ejemplo, la condición de un sistema en la cual nos entrega una cantidad de agua, eso no lo podemos revertir. Entonces cuando hablamos de adaptación también tenemos que pensar en esa escala. Entonces ahí fue como partí en esto y ya luego
he trabajado en varios proyectos relacionados a hidrología de montaña. Y bueno, cuando regresé a Chile y me uní a la Universidad de la Frontera por ahí por el 2017, tuve la fortuna de adjudicarme un fondo de iniciación, y ahí logré partir inmediatamente haciendo investigación, y ya en Patagonia. Ahí me fui directamente al río Báquer en Patagonia, que es como el río más caudaloso de Chile, y nuevamente el interés era trabajar en sistemas glaciares, pero quería hacer una distinción. Porque generalmente cuando uno va a trabajar a Patagonia, o la mayoría de los investigadores que hay, trabajan en campos de hielo, que son masas gigantes de hielo. Y mi interés particular son las montañas. Entonces, la idea mía fue cómo evaluar el impacto de los glaciares de montaña, que son glaciares muy pequeñitos, en un sistema que está controlado básicamente por glaciares gigantes que son campos de hielo. Y en el fondo indicar también que existe una contribución importante en sistemas que son mucho más vulnerables que campos de hielo, porque el campo de hielo es una masa tan grande que puede generar incluso su clima o controlarlo de mejor manera. O sea, hay un cambio de una frecuencia alta, un cambio de un par de días, una ola de calor, campo de hielo es capaz de regular eso, es como el océano, ¿no? Pero si tenemos un cuerpo de hielo pequeñito, cualquier cambio en la atmósfera va a influenciar mucho más ese cuerpo pequeñito. Entonces, por ahí fue mi argumento, digamos, para poder presentar este trabajo en el río Nef, en este caso particular, en Patagonia, y ahí partí haciendo hidrología en Patagonia. Y bueno, y ahí ya viene una serie de colaboraciones con gente ahí en Coyhaique, otros ya han habido 4 o 5 proyectos que se han adjudicado, en los cuales he participado en esa zona. Desde que ahora estamos trabajando en sistemas predictivos para determinar niveles de pozo en la cuenca del río Coyhaique, hasta monitoreo y sistemas de alerta temprana asociados a vaciamiento de lagunas en campos de hielo también. Entonces, ahí va, es bien variopinta los tipos de proyectos, pero siempre asociados al agua, a sistemas de montaña. Claro, y nos está diciendo esto que está todo relacionado, al final todo se relaciona con el recurso hídrico que poseemos como país, ¿cierto? Que algunas veces nos olvidamos de que también es finito y que hay que cuidarlo y que hay que gestionarlo de la mejor forma posible. O sea, hay que investigarlo para conocer todos estos cambios posibles que pueden existir, pero también estar preparados también, gestionarlos de la mejor forma. Y con respecto a esto, Marcelo, ¿cómo lo está haciendo Chile actualmente con respecto a la gestión de este recurso? ¿Y cuáles son los principales desafíos que se vienen en torno al uso y cuidado del agua? Bueno, es una pregunta es bien difícil, porque es como cuando uno habla de cambio climático y bueno, no, al menos cambio climático en Chile no es difícil hablar de cambio climático, pero hablar de agua a veces incluso se mezcla hasta con política, pero por cosas, digamos, de los intereses que hay asociados al agua. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en Chile? Desde mi opinión, o sea, yo creo que más que mi opinión es ver las noticias cada verano, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, tenemos... yo creo que ya es casi cliché hablar de Ligua y Petorca, pero bueno, o sea, hay que hablar de Petorca. Yo cuando trabajé antes de ingresar a la universidad, o sea, después de salir de mi pregrado, mi primer trabajo fue en la Dirección General de Aguas, y precisamente trabajé en Petorca. Trabajé en ese sistema trabajé en la Dirección General de Agua de Quillota que tomaba Petorca. Entonces de ahí nace un poco mi inquietud por después seguir en recursos hídricos y tratar de especializarme. Pero una de las cosas que en ese momento yo no pensé es que íbamos a tener hartos Petorcas en Chile. Y creo que tenemos hartos lugares donde el recurso está muy mal utilizado. No sé cuántos años atrás, pero se hablaba de que el agua se perdía en el mar y ese tipo de cosas que ya parecen como medias absurdas en la conversación, pero todavía creo que nos falta mucho por entender para poder
O sea, nos falta mucho para aprender, para dimensionar la conectividad que tienen los sistemas. O sea, y es un poco el esfuerzo que se está tratando de hacer acá con los estudiantes o en general en las presentaciones de mostrar que todo el sistema o el ciclo hidrológico está conectado, por lo tanto tenemos que preocuparnos de todas las piezas que están en este sistema. Entonces, desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico en Chile, yo creo que el código de aguas que tenemos ahora a mí no me gusta tengo varias razones por las cuales no me gusta, pero la principal es por la forma en que entrega el recurso. ¿Qué es lo que pasa? Que el código de aguas asume, y puede ser un poco, no es tan técnico, lo que asume el código de aguas es que nosotros en un tiempo determinado tenemos una cierta cantidad de agua, ¿ya? Entonces hay unos años más secos, unos años más húmedos, pero en el promedio, más o menos cada 10 años, cada cierto periodo de retorno que le llaman ellos, vamos a tener una cantidad de agua que es estable. Entonces, eso nunca ha sido verdad, y mucho menos cuando tenemos cambio climático, o cambio global en este caso, porque cuando tenemos cambio global, en el fondo lo que tenemos es una alteración de los sistemas. Entonces estos sistemas, si estamos en un lugar como el centro sur de Chile, donde llueve menos, necesariamente vamos a tener menos agua disponible. Entonces el ejemplo que yo siempre le doy a los estudiantes, si yo soy funcionario de la Dirección General de Agua, por mandato tiene que entregar todo el agua que está disponible en un cierto lugar, ¿ya? Eso es como, no es resorte del funcionario decidir si entrega el agua o no, la tiene que entregar. Ahora digo esto porque tampoco es culpa de la DGA, es culpa del reglamento que los dirige a ellos. Y si tenemos un lugar que tiene 10 litros y él dice, bueno, dejamos 1 litro para el caudal ecológico y le entregamos 5 a uno y 4 al otro. A 2 personas, le entregamos 5 y 4. Y después viene cambio climático y dice, sí, pero ahora de aquí para adelante vamos a tener 8 litros, ya no tenemos 10. Entonces la pregunta, ¿a quién le quitamos? Y el código de agua no permite quitar agua, no permite adaptar el sistema. Entonces, básicamente se entregan ficticiamente recursos que no existen. Y eso ha pasado en varias cuencas de Chile, y aquí ni siquiera estoy insinuando que haya habido mala fe. Es parte de la metodología del sistema. Ahora, otra cosa será si hay buena fe o mala fe, y en eso no me voy a meter. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la DGA, me acuerdo que hablábamos de la cuenca de una cuenca en Copiapó, donde se había entregado más agua de la que existía. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar los sistemas y luego ya los pozos se empiezan a disminuir sus niveles, la calidad de agua empieza a ser afectada. Porque hay menos volumen de agua donde disolver sales, etcétera, etcétera. Y eso se traduce en que tienes una ley que no es capaz de adaptarse a los cambios que existen. Y como no se puede adaptar, bueno, la ley es la ley. Entonces, si uno va a un juicio o lo que sea, se defiende porque tiene ciertos derechos y los utiliza nada más. Entonces, yo, por ejemplo, le haría un pequeño, ni siquiera entrando en mayor detalle, yo haría un pequeño cambio, que, por ejemplo, el agua se entregara por porcentaje. Entonces, bueno, si hay 8, a uno se le entrega un 50%, al otro 40%, y 6, 7, bueno, se calculará el 50 y 40% de lo que sea. Pero con ese mínimo cambio, por ejemplo, ya tendrías una mejor distribución del recurso, o al menos tendrías un elemento, una forma clara de adaptarte. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, en Chile estamos mal, partiendo por el código de aguas, por lo que acabo de explicar, y ya luego porque no sabemos lo que tenemos. Entonces, este año nosotros hemos tratado de generar como un monitoreo continuo con gente de aquí de la universidad, con estudiantes y todo, de cuánta nieve, por ejemplo, tenemos disponible en la Araucanía. Ese debería ser un esfuerzo central de un país que está cruzando una mega sequía, saber cuánta agua hay disponible y dónde está esa agua disponible. Y esto es como, yo siempre lo trato de asociar con cosas cotidianas, es como saber, no sé, cuántos recursos uno tiene en la casa. Entonces uno dice, bueno, voy al cine, no voy al cine, depende de cuánto tengo. O me compro tal o cual cosa. Acá es lo mismo, si vamos a gastar agua,
sepamos cuánta agua tenemos. Y creo que ahí hay tenemos un problema serio porque no tenemos estaciones de medición y al final ya parece como que siempre decimos lo mismo, pero es que no se ha solucionado el problema inicial. Entonces, creo que nos falta mucho en gestión. Estamos bien al debe. Marcelo, y en relación a esto mismo que nos cuentas respecto de los desafíos que supone, ¿cierto? Todos los hallazgos que tú has encontrado van en línea con justamente poder responder a las necesidades que en relación al agua tenemos hoy en día. Y justamente en relación a eso se me ocurre preguntarte, ¿qué profesionales crees tú que se necesita para poder superar justamente estos desafíos desde la gestión, desde la investigación, desde los alcances de las políticas públicas, pensando precisamente en que hoy en día puede estar escuchando a alguien en su casa que esté pensando en alguna alternativa profesional al interior de la universidad y que probablemente pueda tener interés en estos temas que van cobrando tanta relevancia en el último tiempo en nuestro país? Bueno, si tuviera que... O sea, yo creo que una especialidad así como per se... Yo creo que más que hablar de una especialidad particular, yo creo que tiene que existir el interés de mirar el agua. Digo esto porque uno puede abordar el tema del agua desde, no sé, todas las dimensiones posibles, porque está tan presente en nuestro desarrollo como sociedad. O sea, por ejemplo, no puedo dejar de lado, no sé, desde la ingeniería civil hasta el turismo, hasta la antropología, sociología, hay un etcétera gigante aquí y creo que nos falta mirar desde la multidimensionalidad del agua. Si tuviera que recomendarle a un estudiante que quiera, claro, le trataría de recomendar que venga aquí a estudiar con nosotros, aquí en nuestra facultad, pero claro, sería injusto para el resto porque desde química, que están tratando de mejorar sistemas de tratamiento de agua, hasta, no sé, en sociología, que están tratando de ver temas de gobernanza del agua. Nosotros acá estamos tratando de estudiar glaciares, nieve, entonces hay una multidimensionalidad gigante. Yo creo que más que desde las leyes, ver cómo nos administramos, cómo regulamos esto. Entonces, más que recomendar algo, así como decir, necesitamos este profesional, yo creo que necesitamos profesionales que se especialicen en el agua. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la región tenemos una oportunidad en agricultura, por ejemplo, donde necesitamos muchos más profesionales que sepan de riego. Y yo tengo muchos colegas míos que estudiamos en la Universidad de Concepción y que se vienen para acá porque, bueno, hay un déficit ahí de gente especialista en sistemas de riego, y hay inversión gubernamental que se necesita atender, y para eso necesitamos gente que esté preparada dentro de la región, porque si viene un consultor no sé, digamos de Ñuble o del Biobío, se gana los proyectos, ejecuta los proyectos en nuestra región y después se van. No tenemos quien continúe, no sé, respondiendo preguntas, por ejemplo, haciéndose cargo o mirando en detalle todo el territorio. Yo creo que también ahí tenemos una oportunidad grande también. O sea, generalmente a mí me pasa cuando me empiezan a preguntar por cambio climático, glaciares, y parece que uno está hablando de una historia súper deprimente, que no hay más glaciares y que no hay menos agua, y etcétera, etcétera. Pero también creo yo que tenemos una oportunidad grande como para desarrollarnos y poder hacerlo mejor. Entonces, prefiero verlo como una oportunidad más que como una tragedia que está sucediendo. Que en realidad yo creo que eso es, tenemos que adaptarnos y necesitamos que todas las especialidades miren el recurso hídrico en cualquiera de sus dimensiones. Yo creo que todas sus dimensiones sirven. Dentro de los grupos con los que trabajo estamos interesados o curiosos más que nada de ver, por ejemplo, temas culturales asociados al agua. Más que como un recurso para consumo, es como, no sé, pues desde el conocimiento ancestral, por ejemplo, cómo se ve el agua, y son cosas que sería interesante poder explorar y tener la oportunidad desde la universidad, que es el lugar donde yo entiendo que tenemos que hacer hacernos este tipo de preguntas, poder mirar ese tipo de
de conocimiento que nos puede demostrar un montón de cosas que nosotros no sabemos. No, es súper interesante además que digas que no solo desde un área pueden estudiar esto, sino que existen diferentes miradas también, que todas se van a terminar complementando, porque todas van en pro del estudio de este recurso natural. Estamos conversando con el doctor Marcelo Somos acerca del agua, pero vamos a dejar ahí pendiente ahora porque vamos a conversar acerca de sus proyectos, en qué cosas está trabajando actualmente, pero luego de esta pequeña pausa comercial. Así que los invitamos a todos y todas a que nos sigan acompañando. Nos esperan un minutito y ya volvemos. Porque nos movilizan las personas y su calidad de vida. Asumimos un compromiso hace 26 años en la región de la Araucanía, recuperar la salud oral de la comunidad. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y la formación y entusiasmo de nuestros estudiantes de pregrado y especialidades, en un ambiente seguro y moderno, con la calidad que tú mereces. Somos la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de la Frontera. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos transmitiendo a través de UFRO Medios, canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, canal 48 de Telefónica del Sur y en nuestra señal online de ufromedios.cl. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Marcelo Somos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente acerca del agua como un recurso que debemos cuidar y proteger, pero también queremos saber acerca de los trabajos que realizas en torno a este tema. Así que, Antonieta, ¿tú tenías una pregunta por ahí pendiente? Sí, Marcelo, bueno, estás en varias cosas. Eres director de un centro, perteneces a un laboratorio, pero como hablábamos tras bambalinas, hay un proyecto ahí que ha causado más revuelo, que es que eres explorador de la National Geographic 2022, liderando el proyecto Cambiando Paisajes desde glaciales a lagos. Primero, felicitaciones por esto. Muchas gracias. Y queremos pedir que nos cuentes también, porque es muy mediático, porque uno, National Geographic, se imagina el canal, la revista, las fotos, ¿cierto? Y parece que igual tiene algo que ver con esto, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias por las felicitaciones. Y me llamó un poco la atención, es como les comentaba, como el revuelo en cierta medida que ha tenido esto, pero bueno, se agradece también los buenos deseos de todos. Sí, tiene un poco de todo. O sea, esto de hecho, es la segunda vez que postulamos a un proyecto como este, pero esta vez no lo adjudicamos. La vez anterior hicimos una propuesta similar, pero era como en una zona ahí entre Pakistán y entonces había como guerra y nos dijeron que no. Entonces esta vez, por una cuestión de conocimiento del lugar, lo postulamos en Campo de Hielo Norte. Y bueno, si bien es cierto, uno asocia la National Geographic con esta idea de la revista, el canal donde se muestran estos documentales, también tiene una mirada desde la investigación. Y de hecho yo he andado en algunas expediciones con gente de la National Geographic, donde ellos van apoyando sobre todo desde el punto de vista visual, pero también desde la investigación. Hay mucha gente que hace investigación que tiene este tipo de grants de proyectos con la National Geographic. En términos de financiamiento no es lo que te decía, o sea, no es un proyecto así como gigante, pero sí lo que tiene y lo que me llamó la atención de la información que nos han dado una vez que nos adjudicamos el proyecto, es del soporte. En el fondo uno siente que tiene la institución detrás. Inmediatamente se llenan el correo de información asociada, desde cómo utilizar la marca National Geographic hasta decirle a uno que forma parte de un grupo, y este grupo de exploradores
de la National Geographic. Y uno le pone el año ahí también porque para que se entienda de qué se trata, en qué año se ganó el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, y eso hace que inmediatamente yo tengo acceso a los recursos, a la experiencia de otros exploradores anteriores en diferentes zonas de estudio en el planeta, en realidad, y en diferentes temas, porque en este caso nosotros vamos a estudiar glaciares y lagunas glaciares en campo de hielo, pero hay desde migración hasta tráfico de personas, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas, que es lo que un poco uno ve en el canal, ¿no? o en la revista. Y la idea es que uno pase a ser parte de esta comunidad, y lo bueno es que pasa a ser parte de esta comunidad así como siempre. Entonces después existen otro tipo de financiamiento un poco más grandes a los que se puede acceder. Así que desde ese punto de vista estamos súper contentos, todos los del grupo. Además hay un grupo súper potente que va a trabajar acá. Tratamos de hacer que fuera como lo más equiparado en género también, gente muy joven, de hecho son todos menores que yo, creo. Y bueno, y cada uno tiene su historia también bien potente, asociada al estudio de estos sistemas en diferentes lugares del mundo. Y en particular con respecto a este proyecto, lo que propusimos ahí fue hacer observaciones en lagunas glaciares y ver cómo estas lagunas glaciares interactúan con los glaciares, porque son lagunas que se forman al frente del glaciar, y dependiendo de la dinámica de estas lagunas y de los glaciares existe un feedback positivo en el glaciar. Entonces, cuando hay lagunas, el derretimiento se acelera. Y lo que queremos hacer es darnos una vuelta por allá tomando mediciones con radares terrestres, poder hacer mediciones de sonar en las lagunas, poder cruzar ciertos lugares y hacerlo un poco también como expedición, ¿no? Donde vamos a hacer unos viajes de, no sé, unos 15 a 20 días por esa zona. Hay una de las personas que integra el grupo, es documentalista. Ella ya ha hecho trabajos para National Geographic, entonces también la idea es sacar un material que sea atractivo y además de la ciencia que podamos hacer, o sea que todos los resultados que tengamos tengan una buena vitrina. Y también propusimos ahí poder hablar o tener algunas instancias de difusión dentro del lugar, o sea, hablar con los guías locales, comunidades locales, desde la potencialidad desde el potencial que se puedan generar vaciamientos glaciares, hasta qué pasa si estamos en un mundo sin glaciares. O sea, tratar de ver los extremos, pero también aprender de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en ese paisaje. Es un proyecto relativamente rápido, va a ser 1 año y algo, pero va a ser bastante intenso ya pronto en este verano parte todo. Y como te decía, ese es uno de las diferentes iniciativas, pero la que más ha llamado la atención por la National Geographic, precisamente. Bueno, Marcelo, hoy muchas gracias, súper interesante todo lo que nos has compartido. Queremos desearte mucho éxito, por supuesto, en los proyectos que tú estás haciendo, pero no quisiera dejar, antes de preguntarte por el laboratorio que nos mencionaste tras bambalinas respecto de tu laboratorio de montañas y recursos hídricos. Nos dijiste que es una iniciativa relativamente nueva, entonces quisiéramos que nos cuentes, además de el otro proyecto que suena mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo acá en este laboratorio, brevemente, para contextualizar también a las personas que nos están escuchando y nos están viendo? Sí, bueno, este año, lo que pasa es que este año nosotros organizamos, yo pertenezco a la Sociedad Chilena de la Criósfera, que es una sociedad que formamos por allá por el 2017 en Valdivia. Un investigador de la Universidad Austral hizo un congreso y bueno, ahí nos juntamos, nos dimos cuenta, en realidad sabíamos, pero ahí partió la conversación, que habíamos muchos investigadores que trabajaban en diferentes áreas de la criósfera en Chile, y que muchos estábamos repitiendo trabajo o hacíamos lo mismo y no estábamos conversando. Entonces bueno, decidimos formar esta sociedad.
y esta sociedad, la idea era compartir información. Bueno, yo creo que en lo natural en un grupo que tiene intereses comunes, compartir información, estudiantes, etcétera, etcétera, recursos. Y ya luego decidimos hacer un congreso anual. Y este año yo organicé ese congreso junto con mis estudiantes acá en Pucón. Entonces tuvimos un número no menor de especialistas nacionales que vinieron a exponer sus temas. Y dentro de las cosas que decidimos con mi grupo de investigación fue formar este laboratorio de montaña de recursos hídricos. ¿Para qué? Para tener una vitrina en la cual mostrar alrededor de un tema común el trabajo que estábamos desarrollando. Entonces, esto va en paralelo con una serie de proyectos los cuales trabajamos. Yo soy investigador principal en varios proyectos, uno de ellos es un proyecto Anillo, que tiene relación con un concepto que nosotros tomamos como de la biología, que es de refugio de cambio climático. Entonces, yo cuando trabajaba en un centro de investigación en cambio climático en Massachusetts, ahí yo estaba sentado al lado de pura gente que trabajaba como en temas de fauna, de especies, de flora, y ellos trabajan el tema de refugio de cambio climático, que básicamente lo que busca es identificar áreas que por alguna condición propia son más resilientes al cambio climático, y eso afecta por ejemplo a la adaptación de especies. Entonces, hace un par de años trajimos una investigadora de allá a hacernos una presentación aquí en la UFRO, y empezó a dar vuelta esta idea del refugio de cambio climático, pero asociado a glaciares. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ocupamos o pensamos en este glaciar, ¿no? O en este sistema criosférico como una especie que se tiene que adaptar al cambio climático, pero no tiene la posibilidad de defenderse, sino que va a tener condiciones locales, la geomorfología, que va a permitir que este lugar de alguna manera resista. Y empezamos a trabajar en función de ese concepto, y nos ganamos un anillo el año pasado. Bueno, este año partió, y en ese anillo yo soy investigador principal, y ahí tenemos varios estudiantes trabajando en ese tema. Entonces lo que estamos viendo es, sabemos que hay menos lluvia, sabemos que probablemente va a haber menos nieve, sabemos que los glaciares se están derritiendo, pero eso es lineal con la disponibilidad de recursos que tenemos, no lo sabemos claramente. Entonces queremos caracterizar bien algunas cuencas tenemos 4 zonas de estudio. Una es en el glaciar de la Sierra del Brujo, en la sexta región, tenemos el volcán Chillán, acá tenemos la Sierra Nevada y el Monte Tronador, áreas donde estamos estudiando diferentes cosas. Y la pregunta que tenemos ahí es un poco ver qué tan resilientes son los sistemas a cambio climático desde el punto de vista hídrico. Inicialmente pensábamos solo en el glaciar, pero tuvimos que extender la definición porque en realidad la mirada que queremos darle es claro. Y también hay otro proyecto que nos ganamos, de hecho el viernes nos llegó la noticia, que tiene relación con geoingeniería, que ahí también hay otro estudiante que vamos a trabajar para entrar al doctorado, y que yo no sé si han escuchado ustedes, pero que hay una mirada bien antropocentrista que dice, bueno, para disminuir los efectos del cambio climático, lo que van a hacer, por ejemplo, están probando numéricamente qué pasaría si alteráramos la atmósfera, por ejemplo. ¿Ya? Y alteramos la atmósfera, entonces para que haya menos radiación solar, ponemos algo en la atmósfera para que rebote más sol y tengamos menos radiación disponible, y con eso disminuimos temperatura. Entonces, si bien es cierto, la idea a mí me parece descabellada, creo yo que una de las formas, o al menos creo que uno de los roles nuestros es no descartar la idea, pero al menos evaluarla. Y si no nos gusta, dar un argumento fundado del por qué no nos gusta lo que se está proponiendo. Entonces, con un colega de la Universidad de Concepción propusimos de evaluar eso en glaciares. ¿Cuál es el impacto de estos modelos climáticos alterados por geoingeniería en los glaciares? Y preliminarmente nos hemos dado cuenta que el beneficio es nulo. Entonces ahora ya tenemos un argumento como para decir qué piensas de la geoingeniería. Decir, bueno, en realidad nos parece un desastre, porque vas a alterar la atmósfera sin saber las consecuencias que vas a tener,
y además nos sirve para lo que se supone que quieren mejorar. Entonces, dentro de esas líneas también hemos estado trabajando, y así tenemos varios proyectos asociados a sistemas de alerta temprana, predicción de caudales, hay un etcétera bien grande, hay mucho por hacer, y bueno, ahí podría hablar un buen rato de las diferentes cosas que estamos haciendo, pero eso es como lo último sí que está saliendo de este año. Pero está interesante el tema, ¿no? No hablamos de desastres naturales, que también ahí tenemos otro proyecto de asociación con China, pero bueno, hasta ahí lo dejo, si no seguiría hablando un montón de otras cosas. Nos quedaría como para 3 programas más, por lo menos, uno por cada tema. Las aburriría, ¿no? No, te agradecemos enormemente, Marcelo, por acompañarnos aquí en el Café Científico. Muy interesante, porque ahí estábamos viendo cómo gestionarlo de la mejor forma, por qué los estudios, por qué estudiar también este tipo de forma del agua, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es más propensa quizás a algunos cambios más bruscos que estamos viviendo actualmente también, ¿no? Estamos viviendo este cambio climático, sabemos que la sequía igual está aumentando en nuestro país, está bajando la zona de desertificación de nuestro país también, entonces estos estudios igual son súper importantes en pro de esas áreas. Así que muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos el día de hoy. Mucho éxito en estos muchos proyectos que nos nombraste, esperamos que te alcance el tiempo también, porque nos nombraste muchas cosas, así que sí. Éxito en todo lo que emprendas, y cuando quieras volver, ahí podemos conversar para hablar quizás de desastres naturales o de algún otro tema en los que estés trabajando. Bueno, gracias a ustedes por el interés, y sí, son hartos proyectos, pero lo bueno es que hay hartos estudiantes motivados, y eso ayuda. O sea, yo creo que ahí también, no sé, desde al final del día ellos son los que están tomando datos, ellos son los que están... de cierta medida uno pone la cara y coordina, obviamente poner como la parte científica, ¿no? Pero sin estudiantes esto no sería, así que también creo que ahí también hay que darles un reconocimiento grande a ellos también, y a los que no están acá, que hay hartas cosas por hacer, así que si hay interés, siempre hay algo para hacer, eso es así. Y con esa reflexión final invitamos también a las personas que estén interesadas en estudiar el agua. Aquí en nuestra universidad existen varias líneas, una también es la que está trabajando Marcelo, así que los invitamos también a interesarse y a buscar información acerca de esto. Muchas gracias, Marcelo, nuevamente, y espero que nos veamos por ahí en algún café aquí en la universidad. Que estés bien. Buenas tardes, chao, nos vemos, chao. Agradable conversación con Marcelo Somos, hablando del agua, Daniela, muchos temas, porque en realidad uno dice agua y hay que cuidarlo, y como vive de repente como que uno se centra solo en la ciudad o en la contaminación del agua, pero esta importancia también de cuidar estos cuerpos de agua que no son tan gigantes, pero que pueden cambiar debido a estos cambios bruscos también que estamos generando con el cambio, valga la redundancia, dije muchas veces cambio, pero el cambio climático. Sí, sin duda, con el cambio climático, con el calentamiento global, y la importancia que tiene también hablar estos temas, porque está tan relacionado no solo con la cotidianidad y el uso que nosotros podemos hacer en nuestras casas del agua, sino también con las decisiones que se toman a nivel país. Y vaya qué importante es poder generar evidencia, ¿cierto? Tener hallazgos que den cuenta de la importancia, por ejemplo, de poder cuidar este recurso en las distintas zonas geográficas de nuestro país. Yo creo que Marcelo contribuye con el desarrollo de su línea de investigación justamente a proveer aquella evidencia que va a permitir tomar, ojalá, las mejores decisiones en relación a este recurso hídrico que es tan relevante hoy en día. Sí, y además también lo trabaja junto con estudiantes, así que dejamos ahí a todos los que tengan esta necesidad quizás o gustito por estos temas también ingresar a la página de la universidad, conocer las diferentes líneas que hay, en lo que está trabajando Marcelo, que es muy interesante. Si son estudiantes, también invitarlos. De repente hay estudiantes que no saben cómo lo hacen, acérquense también a los docentes que si les interesan estos temas, para que puedan también contribuir con su granito de arena, así que siempre son bienvenidos. Y con esto ya estamos cerrando nuestro capítulo. ¿Cómo te sentiste, Daniela?
me sentí bien, la verdad, Antonieta. Estuve ansiosa al inicio, no lo voy a negar, pero la verdad es que con el transcurso del tiempo me fui relajando un poco más. Muy agradable esta instancia de poder también entrevistar a personas que trabajan en áreas tan distintas a la mía, porque convengamos que el recurso hídrico está bastante más lejos de la psicología, que a lo que me dedico, así es que una instancia súper interesante para mí el haber estado aquí, pero sin duda para la gente que nos está viendo, el poder interiorizarse sobre este tema. Sí, así que con esto ya vamos cerrando. Esta fue la bienvenida a Daniela, que nos va a seguir acompañando aquí en los próximos capítulos del Café. Y vamos a agradecer nuevamente a nuestro invitado, a Marcelo Somos, académico de aquí de la universidad. Vamos a agradecer al Núcleo Científico y Tecnológico por prestarnos este hermoso estudio aquí donde estamos grabando. A UFRO Medios, por señal por la que ustedes nos están viendo en su casa. También a todo el equipo profesional que trabaja tras las cámaras aquí del Café Científico, a Suchil Ramírez, a Carmen Hernández y a Alex Seguel. Y los invitamos a todos a seguirnos, ¿cierto?, en nuestras redes sociales y acompañarnos, seguirnos acompañando, ¿o no, Daniela? Sí, recuerden seguirnos en la red social que tenemos en Instagram y en Facebook, cafecientifico.ufro, y me sumo a tus agradecimientos y también, por supuesto, a las personas que nos están viendo desde sus casas. Recuerden que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles en un nuevo capítulo del Café Científico a las 19 horas por las pantallas de UFRO Medios. Así que tengan una buena semana. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.